Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Revolución científica es uno de los hechos fundamentales en la historia de la ciencia, la revolución científica del siglo XVII, y que está representada, entre otros grandes científicos, por Galileo Galilei, que nació en 1564 y murió en 1642. Fue, como se sabe, físico, matemático y astrónomo italiano y estudió medicina y física en la Universidad de Padua. Además, fue profesor extraordinario de la Universidad de Pisa, director del Consejo de Matemáticos y filósofo del Duque de Toscana. Desarrolló unos potentes telescopios con las lentes que le llegaban de Holanda, con los cuales realizó importantes descubrimientos como las manchas solares, por ejemplo, o los satélites de Júpiter, o incluso averiguar que la Luna tenía cráteres, montañas y valles, algo que parecía imposible, porque la propia Iglesia Católica afirmaba que el gran Aristóteles había dicho que la Luna era un cuerpo perfecto, divino, bello, y que por tanto el geocentrismo aristotélico y tolemaico era lo únicamente válido en la ciencia y en el conocimiento. Por supuesto, Galileo dijo que eso no era cierto y que, con todo el respeto para la tradición eclesiástica y para la historia de la Iglesia y para los dogmas católicos, pues él afirmaba que la Luna era un cuerpo que tenía montañas, cráteres, etcétera, de una forma similar a la Tierra. Por tanto, reafirmó el valor del heliocentrismo. El Sol es el centro del universo y no lo es la Tierra, como decía, por ejemplo, Aristóteles o Ptolomeo. En este sentido, la afirmación del heliocentrismo fue crucial en la historia de la ciencia, en la historia del pensamiento. Por desgracia, Galileo tuvo que pasar por el Tribunal de la Inquisición y fue condenado a prisión domiciliaria en los últimos años de su vida. La propia Iglesia, el propio Vaticano, le ha pedido disculpas a Galileo y a otros científicos de la época y pensadores. Realmente Galileo hizo muchos descubrimientos, consiguió muchos avances en la física, en la matemática. Por ejemplo, investigó la ley de caída libre de los cuerpos y dijo que había una velocidad de 9,8 metros por segundo, o describió la trayectoria parabólica. Hizo experimentos sobre planos inclinados para observar el rozamiento y analizarlo y calcularlo. Y también en el siglo XVII hubo distintos perfeccionamientos de los aparatos ópticos, como por ejemplo los microscopios. Se perfeccionó el microscopio compuesto y también hubo un descubrimiento del movimiento isócrono del péndulo. Por supuesto, todo bajo el control que tenía la Iglesia Católica a través de la Inquisición del Santo Oficio, y había denuncias al Tribunal Eclesiástico del Santo Oficio por considerar, por ejemplo, que había un apoyo a las ideas copernicanas. Está el caso, por ejemplo, de Giordano Bruno también, de Campanella y de otros, de Miguel Servet y de otros científicos y hombres de saber. Y realmente hay que considerar que la actividad, la trayectoria de Galileo se basaba en la realización de experimentos, en el sentido de proyecto matemático, y, por ejemplo, él consideraba que el Sol permanece ubicado en el centro de las revoluciones de las esferas celestes y que la Tierra se mueve sobre sí misma y gira en torno a él. Esto fue algo que causó mucha sensación en su época, que no era aceptado, diríamos, por el estamento eclesiástico, por los cardenales, o en definitiva por la Inquisición católica. Y también no cabe duda de que el telescopio influyó en que Galileo empezara a defender de una manera muy poderosa las ideas copernicanas. Se puede decir que la física de Galileo es una física copernicana, sin duda. Por otra parte, consideraba que el movimiento del móvil, de los móviles, es un efecto de la fuerza impresa en los objetos. Y en cuanto a la ley de la caída de los cuerpos, fue formulada por Galileo en el año 1604. Sabía este matemático que los espacios recorridos por un grave en caída libre son proporcionales al cuadrado de los tiempos. En cambio, Galileo se equivocó en cuanto a la aceleración, ya que es proporcional al tiempo y no a la distancia de caída. Y por lo tanto, el principio de deducción era incorrecto
aspecto. En cuanto al método científico, método experimental de Galileo, consistía en un primer paso en la resolución. Se analiza lo dado, hay un segundo paso que es la composición, el desarrollo de hipótesis o la elaboración de hipótesis, y el tercero sería la resolución experimental, la puesta a prueba, en definitiva, de esa hipótesis. Hay otra figura del mundo de la ciencia de la época que nació pues, en el mismo año en que murió Galileo, en 1642, y que vivió hasta el año 1727, y que es Isaac Newton, que fue un extraordinario matemático y físico. Podemos decir que fue el científico que llevó a su culminación la revolución científica, y gracias a su sistema se fue conformando la física clásica. En cuanto a las obras más importantes, cabe destacar los Principios matemáticos de filosofía natural, publicados en 1687, y la óptica de 1600, del mismo año, de 1687 también. Escribió otras obras, pero destacó como profesor y también destacó como gran investigador. Este empirismo de Newton podemos decir que está fuertemente unido al pensamiento matemático. Para Newton es evidente que la geometría nace de la mecánica y sin ella no tendría sentido. También considera este gran matemático y pensador también, no en vano tituló sus Principia Mathematica como Principios matemáticos de filosofía natural, pues Newton consideraba que las leyes de la naturaleza describen el reino de la necesidad, y por lo tanto, a su juicio, se da un determinismo total en la naturaleza. Al comienzo del capítulo 3, por ejemplo, de los Principia, Newton establece 4 reglas de razonamiento filosófico que siguen siendo útiles posteriormente, y que son realmente coherentes y correctas. La regla primera pues dice que para explicar la naturaleza debemos utilizar siempre causas sencillas, para no equivocarnos, ¿se entiende? La regla segunda señala que las cualidades de los cuerpos son cualidades universales de todos los cuerpos. La regla tercera establece que características más importantes de los objetos, sus características más notables, son la extensión, la dureza, la impenetrabilidad y el movimiento. Y por último, la regla 4, diríamos, del razonamiento filosófico sería tener claro que las proposiciones deducidas o inferidas por inducción son consideradas como verdaderas, siempre que se realice bien la inducción, lógicamente. Por lo tanto, podemos decir que para Newton el libro de la naturaleza estaría constituido por un número infinito de partículas. Por lo tanto, defiende la teoría corpuscular. Por otra parte, pues también establece lo que es la gravitación universal, la ley de la gravedad, y además para Newton Dios es el responsable último de mantener el orden en la naturaleza. Además también enuncia las leyes principales de la mecánica, las 3 leyes fundamentales, que son la ley de inercia, la igualdad de la fuerza con el producto de la masa por la aceleración, y la ley de acción y reacción. La gravitación para Newton podemos decir que es la fuerza que vincula a la Luna con la Tierra y a la Tierra con el Sol, las mareas, los movimientos de los planetas. Y además Newton hace otra cosa, que es rellenar el espacio con éter para reducir las fuerzas a distancia a fuerzas por contacto. Esta sería pues una solución que se ha demostrado que es errónea, que es falsa, pero en cualquier caso la obra de Newton, los descubrimientos de Newton, han establecido los principios básicos de la física clásica, que luego fue transformada por la llegada de otras físicas, por ejemplo la física cuántica, etcétera, en algunos aspectos al menos, también por la física relativista de Einstein, pero está claro que en determinados campos de la actividad física sigue siendo válida la física newtoniana. En cualquier caso, fue uno de los grandes genios de la ciencia. Newton desarrolló también el cálculo infinitesimal o cálculo diferencial, y sigue siendo utilizado actualmente, si bien es cierto que la notación de Leibniz es más práctica. En cambio, pues cabe decir que el que primero llegó a descubrimientos de cálculo infinitesimal fue precisamente Newton, sobre 1660-70 aproximadamente, unos años antes, probablemente, que Leibniz. En cualquier caso, los dos fueron pues unos grandes matemáticos, y aunque hubo una
discusión sobre cuál había sido el primero en descubrir el cálculo infinitesimal, pues todas las investigaciones apuntan a que fue Newton el primero. De todas maneras, pues eso no supone que Leibniz no fuera también un gran investigador, un gran filósofo y un gran matemático. Por tanto, podemos decir que en el siglo XVII se ponen las bases de la ciencia moderna. Fueron surgiendo también las sociedades científicas como la Royal Society en el siglo XVII, y luego otras sociedades científicas en Alemania y en otros países, en Francia, etcétera. Y esto dio un impulso muy fuerte al desarrollo del conocimiento científico, algo que fue también muy importante para el desarrollo de Europa y del mundo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofanta de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.